Un día como hoy, 15 de marzo. En el año 415, en Alejandría, Egipto, una turba cristiana enardecida por San Cirilo lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana Hipatia. En 1827, en Canadá, se funda la Universidad de Toronto. En 1916, el presidente estadounidense Woodrow Wilson envía a 12,000 soldados estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana en busca de Pancho Villa. En 1943 nace en Toronto, Canadá, David Paul Cronenberg, director de cine y guionista canadiense, que junto a John Carpenter y Wes Craven se le ha llegado a considerar dentro del grupo denominado las 3C del cine de horror contemporáneo. Es uno de los principales exponentes de lo que se ha denominado horror corporal, el cual explora los miedos humanos ante la transformación física y la infección. Inaugura y abandera el concepto de la nueva carne, eliminando las fronteras entre lo mecánico y lo orgánico. En sus películas usualmente se mezcla lo psicológico con lo físico, y su obra se ha desarrollado desde los años 60 hasta la actualidad. En la primera mitad de su carrera exploró los temas del género fantástico, principalmente a través del horror y de la ciencia ficción, aunque posteriormente se ha extendido más allá de estos géneros. Algunas de sus obras más conocidas y consideradas películas de culto son Shivers, The Brood, Scanners, Videodrome, The Fly, Naked Lunch, Existence, A Story of Violence, Eastern Promise y Cosmopolis. En 1952, en Estados Unidos, se disputa la primera edición de las 12 horas de Sebring, una de las carreras de automovilismo de resistencia más importantes del país. En 1955 nace en Massapequa, Nueva York, David Daniel Snyder, más conocido como Dee Snider, cantante, compositor, personalidad radial y actor estadounidense. Popular por ser el vocalista de la banda de glam metal Twisted Sister, se ubicó en la posición número 83 en la lista de los 100 mejores cantantes de metal de todos los tiempos, hecha por la revista musical Hit Parade. En 1964, en Buenos Aires, el dibujante Kino crea la historieta Mafalda. En 1967 nace en Yamanashi, Japón, Naoko Takeuchi, mangaka japonesa reconocida por crear la serie Sailor Moon. En 1972 se estrena la película de gángster ítalo-estadounidense El Padrino, ganadora de premios Oscar a la mejor película, mejor actor y mejor guion adaptado. En 1975 fallece en los Altos del Sena, Francia, Aristóteles Sócrates Onassis, el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época, tanto así que se decía que de vender todos sus activos Wall Street temblaría. En 1975 nace en Los Ángeles, California, William James Adam Jr., más conocido como will.i.am, rapero, compositor, productor de discos y actor estadounidense, vocalista, DJ y miembro del grupo Black Eyed Peas. Tiene una compañía discográfica llamada AM Records. Black Eyed Peas lo llevó a la fama con múltiples sencillos en el número 1. En 1975 nace en Corpus Christi, Texas, Eva Longoria Bastón, actriz de cine y televisión y empresaria estadounidense. Es conocida por interpretar el papel de Gabrielle Solís en la serie de televisión Esposas Desesperadas. La ex señorita Miss Corpus Christi fue seleccionada como una de las personas más bellas del año 2003 por la revista People en español y fue la número 1 en las listas de la revista Maxim entre las estrellas más sensuales de 2005, repitiendo la primera posición el siguiente año. En 1994, el asteroide 1994 ERC-1 pasa a 165,000 kilómetros de la Tierra, casi la mitad de la distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. En el año 2003, 31 Minutos se estrena en las pantallas por TVN. 31 Minutos es una serie de televisión y banda musical chilena, creada por la productora Aplapac, propiedad de Álvaro Díaz, Pedro Pereinaro y Juan Manuel Egaña, que empezó a ser transmitida el 15 de marzo de 2003 por la señal de televisión nacional de Chile, la TVN. El programa es una parodia de 60 Minutos, polémico noticiero del mismo canal, transmitido en la década de los 70s a los 80s. Se centra en las aventuras del equipo de un noticiero de poco prestigio, en el que siempre ocurre algo inesperado, cuyo presentador es Tulio Treviño.
Las notas del programa son educativas y dejan un mensaje explícito o implícito, mientras que otras son bastante ridículas. En el año 2010 cierran sus puertas los estudios de animación y efectos especiales Core Digital Pictures en Canadá. En 2015 fallece en Los Ángeles, California, Mike Porcaro, bajista estadounidense y músico de sesión, conocido principalmente por haber pertenecido a la banda Toto junto a sus hermanos Jeff y Steve. Al igual que Jeff, baterista que falleció en 1992, producto de un ataque al corazón. El bajista es recordado por algunos medios especializados en música y por sus compañeros del grupo, como The Groove Master, calificativo asociado a la capacidad de transmitir groove al momento de tocar el bajo. Esta característica le permitió fusionar distintos estilos musicales y ser el músico que sostuvo la base rítmica. En 2019, el ciclón Idai toca tierra en Mozambique, causando al menos 205 muertos y causando inundaciones masivas y cortes de energía en el sur de África. En 2020 entra en vigor el estado de alerta o cuarentena a causa de los crecientes contagios por COVID-19 en gran parte de los países del mundo. Y en el acontecimiento más importante de un día como hoy, pero del año de 1937, fallece en Providence, Estados Unidos, Howard Philip Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft, escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores, actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural como satanismo o fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Publicó en vida varias de sus obras gracias a la revista estadounidense Weird Tales del género pulp. La primera de ellas fue Dagon. Asimismo, Lovecraft cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Se carteó con sus colegas de profesión durante años y dejó escrita una correspondencia que asciende a 100.000 misivas. 1000 de estas fueron publicadas en 5 volúmenes por Arkham House, de la editorial fundada por dos seguidores de Lovecraft, August Dellert y Donald Guthrie. Su estilo literario es inconfundible y muy personal. Lo caracteriza el exceso de palabras polisilábicas y de adjetivos cultos como atípico, numenioso, inmemorial, arcano. Su tono siempre serio y solemne ha sido copiado en innumerables ocasiones por muchos escritores de terror, como por ejemplo los autores del Círculo de Lovecraft. Sus creaciones se han vuelto muy populares, como los dioses Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, el libro ficticio Necronomicon o personajes como Eric Zahn o Herbert West, que han aparecido en diversas adaptaciones cinematográficas. El legado de Lovecraft es muy extenso, abarcando literatura, ensayos, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los más notables ejemplos son en literatura los relatos de Stephen King basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem's Lot y Pesadillas y Alucinaciones. El ensayo escrito por el propio Lovecraft, El horror sobrenatural de la literatura, el cual es además uno de los mejores considerados sobre el género de terror literario. Algunos cómics guionizados por el escritor Alan Moore, como Providence, grupos de rock and roll y heavy metal como Metallica o Iron Maiden, que han mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus álbumes principales. Juegos de rol como La llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Chaosium, o videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice, que han basado sus temáticas en la mitología de los mitos de Cthulhu. Asimismo, el séptimo arte ha llevado numerosas veces la obra de Lovecraft a la gran pantalla, como por ejemplo Reanimator de 1985 de Stuart Gordon, El color del espacio exterior de 2019 de Richard Stanley e incluso el director Guillermo del Toro lleva queriendo adaptar desde 2006 la novela En las montañas de la locura. Apenas reconocido en vida, a día de hoy su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción se refiere. Murió en 1937, prácticamente en la pobreza, debido a un cáncer intestinal. Más allá de su obra, se lo considera un genio de la literatura de terror y uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX. No olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales.
Te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video de este canal. Yo soy Aria Ardilla y esto es Un Día Como Hoy.